Qué temazo que vamos a tocar hoy en este seminario virtual. Es un gusto saludarlos, darles la calurosa bienvenida a este seminario y por supuesto es un especial del Consejo para la Transparencia y Mega Plus. Se llama Fake News en redes sociales y la defensa de la democracia. Un temazo, como les decía, porque la verdad es que es algo que estamos viendo con evidencia ya desde hace muchos años en el mundo y, ojo, también algún tipo de experiencia en Chile. Estamos junto a Gloria de la Fuente, quien es, podríamos decir, la anfitriona principal, presidenta del Consejo para la Transparencia, con interesantes también invitados que nos van a acompañar en esta discusión. Marcela Ríos, ella es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y representante asistente del programa para las Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Jaime Belolio, ingeniero comercial, ministro secretario general de Gobierno, que se ha hecho el tiempo de estar con nosotros también para tocar estos temas que son muy relevantes. La moneda quedó sola ya que el presidente está en su casa trabajando, ¿no? Siempre hay muchas personas en la moneda. Siempre hay mucho movimiento en la moneda. Y estamos con Fabián Padilla, él es periodista, director de Fast Check CL, que es una iniciativa periodística que busca evidentemente combatir la desinformación por Internet, ¿no es cierto? Es un proyecto independiente. Exacto, que hacen ustedes. Además de vernos a través de esta pantalla de Mega Plus, nos pueden seguir en esta conversación a través de meganoticias.cl, por supuesto nuestro canal de YouTube y las redes sociales del Consejo para la Transparencia. Su Twitter es @ctransparencia, para que usted nos pueda seguir también a través de esta plataforma. Un tema que nos involucra y nos importa a todos, sobre todo cuando estamos a puertas de un importante proceso eleccionario. O sea, ya estamos en el tren, ¿no?, que se inició el 25 de octubre. Y queremos iniciar esta primera ronda con la presentación de cada uno. Gloria de la Fuente es la anfitriona de este encuentro. ¿Qué tal, Gloria? Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Mega Plus y a que nos acompañan hoy día por estar en esta actividad. Esta actividad además que tiene por objeto difundir debates públicos relevantes en el momento donde nuestra democracia está profundamente desafiada, sin duda, ¿no? Desde el Consejo para la Transparencia, nuestro interés fundamental en esta discusión es entender que la información pública es muy relevante y la veracidad de la información es aún más relevante. No solamente en algo que es más o menos evidente, que se ha discutido en el mundo, además a propósito de escándalos que hemos visto, como por ejemplo lo que pasó con Cambridge Analytica en su minuto y el impacto en las democracias, sino que también porque estamos enfrentando una situación sanitaria en el mundo que nos desafía. La discusión que se ha generado a propósito de las fake news, por ejemplo, y las vacunas y el proceso de vacunación que hay en el mundo hoy en día, las fake news en torno a eso, nos hace también reflexionar sobre cómo debemos enfrentar este fenómeno de la desinformación, el fenómeno de las fake news, de cara a tener que fortalecer nuestros procesos democráticos. Entonces, desde el Consejo para la Transparencia hemos iniciado un trabajo que involucra a varios actores. De hecho, Fabián, que nos acompaña hoy día, es parte de esa mesa de trabajo que hemos generado con académicos, con gente de la sociedad civil, hemos conversado con medios de comunicación, parte importante de esta alianza con Mega también es esto, hemos conversado con las autoridades, hemos conversado con distintas organizaciones de manera tal de generar una iniciativa que nos permita tener una plataforma común en torno a la desinformación, en torno a cómo combatimos la desinformación como un flagelo importante para la democracia y para los procesos que vienen. Y ese es básicamente el espíritu que nos anima y por eso también es muy importante esta conversación el día de hoy, José. Absolutamente. Fabián, bueno, tu experiencia en el combate a la fake news en los últimos tiempos, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista del fenómeno en sí? ¿Es un fenómeno que de repente explotó y hoy día está un poco más controlado o es un fenómeno que la verdad es que está medio fuera de control? Yo creo que un fenómeno, bueno, primero gracias por la invitación, Sí, yo creo que un fenómeno que está recién partiendo, digo recién partiendo porque si bien lo vemos hace algunos años, desde el estallido social, por ejemplo, en adelante, que nuestra plataforma nace, lo que es cierto es que esto se está instalando, la desinformación se está instalando y yo creo que hay que decirlo, oye, esto es súper importante, deviene, creo yo, también de la crisis de la democracia en la cual también estamos, la crisis de las instituciones. Yo creo que es un factor que uno no puede eludir y en eso tenemos que combatirla. Yo creo que y qué bueno esta mesa porque es un rol en realidad de todos, tanto de gobierno como, por ejemplo, el Consejo, periodistas. Eso es lo que te puedo, digamos, decir ahora y que yo creo que lo que estamos viendo, lo que estamos enfrentando de desinformación, por ejemplo, en el caso de salud pública, que es lo que decías tú, Gloria, es muy grave. Hoy día hay mucha gente que desconfía de las vacunas y cómo el gobierno va a enfrentar eso, cómo el Estado se va a hacer cargo de que la gente vuelva a confiar en uno de los desafíos que también nosotros como periodistas y como medios tenemos un rol en eso. Y yo creo que allí hay una crisis que la estamos dimensionando en poquito, creo yo. No estamos viendo todo el panorama.
Marcela. Bueno, sí, agradecer la invitación al Consejo desde el PNUD y de Naciones Unidas en particular. Estamos preocupados de este tema a nivel mundial. Nosotros estamos impulsando un trabajo en muchos países de la región. Somos parte en Chile de un programa piloto en 8 países en este momento que está preocupado por los temas, por el efecto nocivo que tiene la difusión de información errónea, de información maliciosa. Nosotros hablamos de desinformación, contaminación informativa. Tratamos de no usar el concepto de fake news que se ha transformado en un concepto politizado, que muchas veces es utilizado por los actores políticos para desprestigiar a medios de comunicación o a sus adversarios. Por eso preferimos hablar de desinformación o contaminación informativa, y vemos que en muchos países esto está teniendo efectos en las elecciones, en la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de tomar decisiones. Nosotros hicimos una alianza con el Centro Milenio de Fundamentos para el Dato, que es un centro de alto nivel de un consorcio de 7 universidades del país, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Federico Santa María, entre otras, para monitorear un poco lo que pasó en redes sociales para la campaña del plebiscito pasado. Y vemos que si bien todavía hay un menor nivel, digamos, de campañas de desinformación explícitas circulando en las redes en Chile, es algo que ya está instalado, y nos preocupa sobremanera contribuir a que en el proceso constituyente en particular y en el ciclo electoral, que como sabemos es uno de los ciclos electorales más abultados que ha tenido Chile en su historia democrática, que se tomen los resguardos, y muy en línea con lo que decía Gloria desde el Consejo, se tomen los resguardos para tratar de prevenir, informar. Estamos impulsando una campaña No te creas todo, que invitamos a todos a revisar, notecreastodo.cl, justamente en este sentido, para también hacer conciencia que cada uno de nosotros como ciudadanos también podemos contribuir a no difundir noticias erróneas o información maliciosa. Ministra. A ver, obviamente agradecerle a Gloria y a ti, José Luis, la invitación a este panel. Como decía Fabián, es un tema que nos importa a todos, porque además la democracia liberal está pasando por una tensión, no solamente en nuestro país, sino que también en el resto del mundo. Yo creo que hay un fenómeno que es global, que al menos podrían ser 3 cosas. La primera es como la retirada de las ideologías omnicomprensivas, es decir, aquellas como políticas más doctrinarias que te daban respuesta de principio a fin. Y hoy día es mucho más una política de causas. Y voy a engancharme al tiro con una segunda cosa, que es la búsqueda de la identidad de las personas, de las organizaciones, de los países. Frente a un mundo que es totalmente cambiante, que hay una incertidumbre gigantesca, las personas abrazan esa identidad, algunos le llaman la política de la identidad, que más que vernos en conjunto como sociedad, es ver como las partes de cada uno. Y el problema que lleva a eso, junto con otra parte, que es que el poder hoy día obviamente es mucho más horizontal, y las redes sociales no es que hayan hecho que el poder se hiciera horizontal, sino que es al revés. Dado que es más horizontal el poder, las redes sociales permiten y facilitan eso mismo, pero hace que todo esto sea mucho más disperso, sea todo mucho menos asible, menos agarrable, es como el agua, digamos. Entonces, cuando hay una identidad que está en búsqueda, cuando hay esta tensión sobre estas ideas omnicomprensivas, lo que ocurre es que algunos se transforman en fanáticos de sus propias causas. Y cuando esas causas los llenan tanto de identidad, aquel que no está en esa causa o en esa identidad pasa a ser un enemigo. Y pasa a ser no una persona, un ser humano, sino que pasa a ser como un ente abstracto. Y por tanto, se puede mentir sobre él, se puede cancelar, se puede funar, se puede amenazar, porque en el fondo no se considera como un otro yo válido. Y eso es lo que lamentablemente vemos en parte de las redes sociales, en Chile sin lugar a dudas, y hay algunos que promueven esa lógica, pero también en el resto del mundo. Entonces, solo para terminar, cuando uno ve que hay un presidente, como ocurrió en el caso de Trump, que hace una serie de declaraciones que son falsas, y que eso a su vez existe un grupo de personas que genera esa identidad en torno a la figura, en este caso del presidente, diciendo, y dicen, hay un grupo de enemigos que nos robaron esta cuestión, tenemos que ir a defenderla. Es falso, pero genera entonces después una consecuencia que daña profundamente las bases esenciales de la democracia, que son, sin lugar a dudas, uno, la no violencia, seguir las reglas y las instituciones, pero también el diálogo. Y cuando no hay posibilidad de vertir la verdad, porque está contaminada, porque hay desinformación, se acaba la capacidad de diálogo y entonces eso daña profundamente la democracia. Y el daño de la democracia, Gloria, se ve por solo lo que está describiendo el ministro, es decir, esta
lo dijo muy bien, con políticas de causa o de identidad frente a un discurso, una fake news, o va más allá? Yo creo que estamos en un contexto también que hay que asumir, que primero la crisis de la democracia liberal en general es del mundo en la práctica, la crisis de las instituciones, la crisis de los partidos, la desconfianza en general. En nuestro caso yo creo que se va agudizado probablemente por algunos fenómenos, pero que efectivamente es parte del mapa. Entonces, obviamente, en ese cuadro es muchísimo más difícil que las voces autorizadas y pasa mucho. Yo creo que si uno mira los datos, por ejemplo, desde el estallido social hacia acá, pasado por la situación de la pandemia, hay muchas instituciones, incluye eso los medios de comunicación oficiales, con fuentes oficiales, etcétera, caen en niveles de credibilidad por sobre otras fuentes, en el fondo, que se empiezan a legitimar en esta lógica atomizada, tal como dice el ministro Belolio. Eso hace que en la práctica el fenómeno se torne muchísimo más peligroso. En un cuadro de desconfianza en las instituciones, con esta información atomizada que no permite que las fuentes oficiales efectivamente se generen, pero además en este como impulso que existe a veces de muchas instituciones de poder o de instituciones que no tienen regulación, en ausencia de regulación, por ejemplo, de generar políticas que a veces pueden efectivamente rayar con el límite de la libertad de expresión, estamos en una complejidad. Esto es un fenómeno que ningún país del mundo lo ha logrado solucionar de manera eficiente, ¿no? Tenemos instituciones como el AICO, por ejemplo, en Inglaterra, que es una especie de símil al Consejo para la Transparencia, que tiene potestad en materia de acceso a la información, en materia de protección de datos, que, por ejemplo, a propósito del Brexit y la irrupción de Facebook en esta materia y del escándalo de Cambridge Analytica, le aplica una multa a la empresa, ¿no? Por el uso de información en el fondo, más bien por no proteger los datos personales. Pero una multa claro. Ahora, que ver, hizo así, no sé si ojo, un chauche en el bolsillo. Claro, pero ojo, es importante el tema de la discusión sobre las multas, porque en rigor, si lo llevamos al caso nuestro, en Chile no hay ni siquiera una regulación de esas características, digamos, no hay sanciones pecuniarias, por ejemplo, respecto a la comisión de esto. Entonces, esto tiene, por un lado, una arista que tiene que ver con el trade-off que se produce entre libertad de expresión en la práctica y tener que no impulsar o no colaborar con, por ejemplo, difusión de mensajes de odio, ¿no? O que promuevan algún tipo de situación que puede vulnerar derechos. Y por otro lado, el uso del Big Data o de la información masiva. Nosotros tenemos microtargeting hoy día, por ejemplo, que se genera en algunos espacios y eso genera una discusión respecto a el acceso a la información, o sea, la protección de datos personales, básicamente. ¿Qué es lo que se genera ahí? El uso de nuestra información sin regulación al servicio de causas que no necesariamente, y por lo tanto nos despoja de un derecho fundamental, ¿no? Que es el derecho a nuestra información, a nuestros datos. Y creo que ahí hay una discusión, insisto, no hay país en el mundo que hoy día haya resuelto eficientemente esto. Hay iniciativas que se han discutido en distintos lugares, hay instituciones que tienen competencia en algunos ámbitos, pero creo que hay una discusión que nosotros tenemos que hacer y sobre la cual además tenemos que estar alerta, porque no es solo la regulación, es también la educación de la ciudadanía, el impulso de la ciudadanía tampoco en el fondo hacerse parte de fenómenos de estas características. Y ahí creo que hay un ejercicio de pedagogía ciudadana súper importante que hacer. Sí, muchas veces da la sensación de que estamos tan atrasados en estos temas, porque por un lado, lo que decía el ministro, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de la fake news, ¿cierto? Pero el mundo del tema digital y la amenaza por la democracia tiene varios flancos. O sea, tiene el flanco, por ejemplo, de lo que tú hacías mención, o sea, Cambridge Analytica con los datos para moldear mensajes, para condicionar las conductas de la gente e intentar influir en su voto. O sea, la amenaza a la democracia es muy grande y es muy seria. Acá en Chile tuvimos un episodio que podríamos quizás decir medio pequeño en la elección del 2017, que era el famoso Chilezuela, digamos. O sea, que claro, es una fake news, pero que tiene un fin de incidir en la percepción sobre un candidato o sobre una opción que yo tengo que tomar el día que vaya a meterme a la urna. Fabián, yo no sé cómo tú ves efectivamente estos temas que tienen que ver con la amenaza, digamos, a la democracia a través de la era digital. ¿Y cuán atrasado tú ves que estamos en regulación, digamos? Mira, lo primero es que no hay estudios que avalen todavía que la desinformación, no hay algo concluyente que diga que la desinformación puede torcer tu voto en exposición, digamos, como por ejemplo memes de Chilezuela. No hay algo que diga ciencia cierta, eso va a torcer tu decisión. Pero lo que sí, sin duda, está pasando es que estamos en un problema. Se pasa mucho, no sé si te has dado cuenta de esto, pero que vivimos en ese efecto de ilusión de verdad. Cuando alguien repite mucho una idea, por ejemplo, que el cambio climático no existe.
eso está como que uno siempre lo escucha, y eso finalmente la gente tiende a creer que es verdad. Yo creo que hay que, por ejemplo, esas cosas, como tú decías, Gloria, hay que combatirlas con más pedagogía. Cuestiones como esa, que son como verdades que están instaladas y que son muy peligrosas yo creo, en realidad para los tomadores de decisiones. Yo de verdad creo que el peligro hoy día, más que la elección, yo creo que hay sin duda algo ahí, como lo que tú ves, que el escándalo que pasó con Cambridge, pero yo diría que hay otro factor que es muy relevante, que tiene que ver con los tomadores de decisiones, que es que cómo tú vas a implementar una política de salud si la gente no quiere vacunarse. En Europa, la vacuna es, por ejemplo, la vacuna Pfizer. Hay gente que cuestiona Pfizer, legítimamente en muchos casos, por un montón de casos que ha tenido Pfizer, y cuestiona, digamos, como ad hoc a la empresa. Pero la consecuencia de eso es gravísima, porque en el fondo no va a tener inoculación en la gente. Lo que pasa con el 5G, ministro, por ejemplo, que es una innovación que a todos nos va a servir en el fondo y que va a potenciar la economía. El problema es que hay gente que anda diciendo, doctores, que han dicho, y hemos cazado en el fondo esa desinformación, que dicen que en el fondo, por ejemplo, hasta el coronavirus se podría transmitir por algunas que son muy absurdas, por el 5G. Entonces, o que nos iban a poner un chip con la vacuna. O un chip, y la gente decide dudar. O que cambia el ADN. Claro. Y sabes que en el fondo es que no hay nadie en quien creer. Como tú decías también, Gloria, te vuelvo a citar, los medios también han caído en credibilidad, las empresas también, el Estado, los personeros políticos, y en el fondo ahí se produce un efecto en el cual ya solamente creemos en nuestro padre, en nuestra familia, y eso es el problema. Los medios estamos también complicados. Ha bajado mucho la credibilidad. Hay un estudio que hizo Oxford con Reuters que muestra una empicada que se fueron todos los medios en Chile. ¿Y qué hacemos ante eso? Yo creo que ahí hay un factor que afecta en las tomas de decisiones globales, colectivas, que nos unen como sociedad, más que en el proceso de elecciones, que también sin duda es grave. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema de esta elección específica es que son muchas. Y uno tampoco tiene mucha información donde echar mano. Y tampoco tiene donde creer, que es lo de la crisis de la democracia, la recesión de la democracia. Entonces ahí, ¿dónde echa mano uno? ¿A quién finalmente, dónde está el repositorio de la verdad? Por eso, y perdona que aquí pase este dato, pero por eso también los periodistas y algunos periodistas sacan el fact-checking. En Estados Unidos hace mucho rato que se viene haciendo fact-checking, por ejemplo, de cuántas mentiras el presidente Trump ha dicho durante todo su periodo, que es algo que hace el Washington Post, que es brutal, si uno lo lee. Y eso en Chile está emergiendo. Ojalá que lo validemos también, que le demos espacio en los canales, en los programas, en fin, porque hace falta, y hay una frase muy buena de fact-checking que es, hay que elevar el costo de la mentira. Hoy día, mentir es gratis. Nadie te va a sancionar si tú mientes. El presidente Trump hasta el día último dijo que su elección fue un fraude. Y hay gente que decide creer eso, sin importar cuáles sean los datos verdaderos, porque mentir es gratis. Entonces, el fact-checking lo que hace este tipo de periodismo, por eso nuestro rol también es muy relevante, es elevemos el costo para que le salga más caro al político, al empresario, al líder sindical, a la empresa de redes sociales, le salga más caro mentir. Bueno, ahí hay otro debate que es bien interesante. Marcela, te oye este tema Tinos y por supuesto lo complementa con lo que tú quieras decir de lo que hemos estado conversando. Hay una ausencia de regulación brutal de las redes sociales. Que claro, ahí uno dice, chuta, pero ojo, ahí no vayamos a tomar la libertad de expresión, que es un valor maravilloso, que los periodistas vivimos de eso, digamos. Y que en definitiva, ¿hasta qué punto se puede regular? Porque la verdad es que los vehículos de las fake news son las redes sociales. WhatsApp, Facebook, Twitter, son los principales. Y cuando dejan una escoba, los usuarios son libres de expresar. De hecho, esa es la expresión nueva hoy, porque en rigor esto de miente que algo queda, del ministro de propaganda nazi en su minuto es muy antiguo, digamos, y es esa la lógica. El punto es que la explosión de medios de comunicación hoy día, de redes sociales, el vehículo es mucho, claro, llega a muchas más personas, y eso es lo nuevo del fenómeno. Es mucho más eficiente. Entonces, ahí efectivamente, yo creo que lo que vemos a nivel mundial es que han habido como, este es un tema no resuelto, de hecho el Congreso en Estados Unidos sigue discutiendo hoy día si fortalecer la regulación respecto a las redes. En Europa han avanzado un poco más, hubo una comisión especial de la Unión Europea, se han tomado medidas más drásticas respecto, yo diría, no solo respecto de la sanción y la regulación, sino también como de alejarse, quizás por la historia traumática de Europa con la Segunda Guerra Mundial y con lo que fue, digamos, ese proceso respecto de ciertas poblaciones
europeas es que tienen menor tolerancia al discurso de odio y han avanzado mucho más en regularlo. Alemania es el caso paradigmático, obviamente. Entonces, efectivamente, hay un espacio para aumentar la regulación. Se ha demostrado que solo las medidas como las penas o las sanciones económicas no bastan, las multas para este tipo de delitos, aunque pueden ser un paso. Se requiere efectivamente aumentar la regulación. Vemos que muchas de las iniciativas que ha tomado Facebook, por ejemplo en Chile, respecto de los temas electorales y de campaña, no son producto de la regulación del país, sino que más bien de la autorregulación de la empresa, producto de la regulación que se le está aplicando en otras partes. Como han tenido que aumentar ellos a mutuo propio, digamos, la autorregulación para no volver a caer en los escándalos y en los problemas que han tenido en otros países. Por ejemplo, después de la elección de Estados Unidos, el efecto que eso tuvo en Facebook respecto del no ver, digamos, las campañas que se estaban impulsando por poderes extranjeros, hizo que la empresa tomara decisiones y medidas y que ahora en el contexto actual político de ese país han sido bastante más proactivos en detectar y controlar, digamos, mensajes errados. Entonces, acá yo creo que todavía hay un espacio importante en Chile para mejorar la regulación, no solo en términos de las redes sociales, sino como que se ha planteado acá, el uso de datos personales es un tema que que es un problema muchísimo más severo en Chile que en otros países, porque no es común en otros países que uno vaya a la farmacia y te pregunten el número de RUT para venderte un cepillo de dientes, y que la gente entregue su número de RUT sin ninguna conciencia de que para qué me está pidiendo el número de RUT, y que después esos datos nuestros datos que están en todas partes, están siendo comercializados. Y ahí yo creo que tenemos un problema muy de fondo, porque esa información se puede usar para fines comerciales, obviamente. Te empiezan a llamar de todo tipo de empresas para venderte cosas que tú no tienes idea por qué está tu teléfono, y resulta que tu teléfono está en una base de datos que alguien vendió sin tu autorización. Pero también estos bancos de datos, que son en realidad el bien más preciado de este siglo XXI, o sea, más que tener oro, más que tener petróleo, más que tener diamantes, hoy día quien tiene poder es quien tiene acceso a esos datos, y esos datos también pueden ser utilizados políticamente. Yo creo que en esto concuerdo con Fabián, que hay que buscar medidas para contrarrestarlo que sean múltiples, mejorar nuestra regulación, ciertamente. Yo creo que hay que hacer mucha más campaña de información, pero el problema de fondo no son las redes sociales, es el deterioro de la confianza de los medios de comunicación tradicionales, del Estado, de las instituciones políticas. Entonces, en la medida que no resolvamos ese tema de fondo, digamos que las personas, cuando una autoridad dice, oye, esta vacuna es inocua, digamos, me va a hacer bien, necesitamos que las personas crean. O sea, si no creen en la autoridad sanitaria, digamos, y partimos de esta desconfianza, es muy difícil contrarrestarla. Yo creo que ahí también, más allá de la regulación, me parece que los medios de comunicación tradicionales han sido lentos en su proactividad respecto de no dar espacio al sensacionalismo. Más bien se privilegia el rating y por lo tanto se tiende a invitar a las personas, a los programas de comunicaciones que son las más extremas, las más disidentes, las más, digamos, que amplifican discursos que cuestionan o que difunden directamente información maliciosa. Entonces creo que también los medios de comunicación, no coartando la libertad de expresión, tienen que aplicar niveles, digamos, de autorregulación y de ética más altos respecto de sus reportajes, de la información, de los invitados, de las invitadas. Creo que ahí también hay un trabajo muy importante que hacer con los medios de comunicación. Como de hecho, que estamos haciendo a propósito. Claro. Recojo el guante. ¿Eh? Sí. Yo para agregar una cosa, porque el Fabián decía algo que es súper importante en épocas electorales, que es esto el que le llaman un sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Tú le tiendes a creer más a las personas que se parecen a ti, y lo que hacen las redes sociales, y en esto el documental de Netflix, el Social Dilemma, es excelente, que lo que ellos buscan es que estés más tiempo consumiendo esa misma red social, y por tanto te van a mostrar contenido que te gusta y que le gusta también a la gente que se parece a ti. Pero ¿cuándo vas a conocer el contenido de las otras personas que piensan distinto que ti?
Entonces algunos asumen de que esa es la única verdad y todo lo que existe alrededor es invento, es engaño, están comprados. Entonces se generan esas burbujas de información que no, exacto, que no conversan unas con otras, y eso no es el diálogo democrático. No. Eso no es parte del diálogo democrático. Tú pusiste un ejemplo de la elección presidencial, pero a mí en mi pega ahora me toca monitorear redes sociales siempre de lo que está apareciendo. En noviembre hubo una campaña organizada por la ultraizquierda de inventar cosas que estaban pasando un día en Chile que eran falsas. Inventaron hasta una persona que había fallecido. Y eso sale gratis. Inventaron de que habían miles de personas que estaban asaltando la moneda y era absolutamente falso. Ayer vimos a un diputado subir una foto trucada que afecta la honra de las personas que están allí y dice, ¿a mí qué me importa? O sea, uno se da cuenta de que se usa como una forma de, por un lado, generar odio, generar la duda. O sea, los regímenes populistas en esto saben perfectamente cómo funcionan las redes y las usan a su favor. Hay un súper buen libro, que ya está un poquito viejo, sí, que se llama, en inglés, pero algo así como El lado oscuro del Internet libre. Y parte del debate es, bueno, si es que Internet es libre, ¿por qué es que no han caído las dictaduras grandes, digamos, que controlan esto? Y es porque esas dictaduras también saben cómo controlan esas redes y aprovechan para sí aquello. Entonces, este es un debate que es súper complejo porque, como bien decía la Gloria, ¿cómo haces para que esos mismos que quieren la lógica autoritaria no te controlen la información y te digan que cualquier cosa distinta que esa información oficial es falsa? Y es so pena de cárcel. Pero al mismo tiempo, ¿cómo controla de que hayan otros que deliberadamente o maliciosamente engañen, desinformen para generar esta duda? Entonces, esa tensión todavía no está resuelta y los fact-checkers es una cuestión clave. La labor de los medios de comunicación en elevar sus estándares periodísticos es clave, de recurrir a las fuentes, de consultar, es clave. Una de las cosas que hemos querido hacer nosotros como gobierno es siempre entregar la mayor cantidad de información posible, pero es complejo porque, te pongo otro ejemplo de ayer. Cuando nosotros estábamos contando qué es lo que había pasado con el presidente Piñera, que se había hecho un PCR de rutina y que él estaba negativo junto a su esposa, sin embargo una persona que trabajaba en su hogar estaba positivo, ¿qué fue lo que empezó a circular por parte de aquellos que quieren hacer daño político? De que 3 mentiras al mismo tiempo, de que habían sobrinos de él que estaban en Cachagua, mentira. Segundo, de que esos sobrinos lo habían contagiado a él, mentira, porque no estaba contagiado. Y tercero, que él presentaba síntomas graves. Y eso circula y circula y circula y después pasa a matinales y de los matinales a otra parte y se transforma casi en una especie como de realidad y es muy difícil combatirla. Entonces, al final, lo que sucede en la dinámica de la discusión política al interior del Congreso Nacional se replica en los medios y hace que esté más polarizado o que se vea más polarizado de lo que la sociedad está. Las personas están mucho menos polarizadas de lo que está la política. Entonces, y las redes sociales en eso juegan un rol que, en mi opinión, es negativo. Entonces, la cantidad de amenazas que, perdón, y con esto termino, la cantidad de amenazas que se han hecho y que intentan coaccionar, entonces, a las acciones de autoridades o de personas comunes y corrientes a través de redes sociales es brutal. A mí me amenazaron 2 veces de muerte. Si quisiera, la fiscal y otros, eso no puede pasar porque es algo que le hace daño, como te decía antes, a la esencia de la democracia cuando hay lenguaje de odio, cuando hay mentira, cuando hay falsedad. En cambio, al contrario, lo que se necesita es diálogo. Con las diferencias. Yo quisiera decir algo bien breve respecto de las redes. Creo que hablamos en general de las redes y las redes son bien distintas. Y en Chile, muy en particular, el estudio que nosotros hicimos con el Centro de Fundamentos del Dato muestra que Twitter, que es la red más selectiva y elitista, si se quiere, que es una red que usa una proporción más pequeña de la población, pero que es la red que usa las élites y es la red que los medios de comunicación utilizan mucho para reproducir información. Es una red que está polarizada, donde se difunde mucha más información, desinformación. Sin embargo, tanto en Instagram como en Facebook, que son redes más masivas de la población, que tienen un nivel de penetración Facebook del 90%, por lo menos lo que vimos para la campaña del plebiscito, es que eran redes donde circula menos desinformación y que son redes menos polarizadas, sin que ello signifique que también son grupos, digamos, de pertenencia cerrados. Pero creo que es importante tener claro que hay un problema también cuando los medios de comunicación tradicional se nutren tanto de una red como Twitter, que es efectivamente muy distorsionada respecto de quiénes están ahí y respecto de la forma que se dialoga en esa red, que no es necesariamente lo mismo que ocurre donde están los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, y lo otro que también es importante lo que dice Marcela respecto a levantar evidencia también, porque además hay diferencias significativas entre grupos etarios, por ejemplo.
los jóvenes no usan las mismas redes sociales No. que los más adultos. Luego, por segmentos en el fondo socioeconómico, eso también penetra de manera importante la discusión que se da aquí. Y luego, el aumento, porque si bien nosotros tenemos, si uno compara en América Latina, un nivel de incorporación, de penetración de las redes sociales muy importante. Muy alto. De hecho, estamos, si no me equivoco, algo así como el 79%, aumentamos en 1 millón de usuarios a propósito de la pandemia, la cantidad de gente que está en redes sociales. Y es cierto lo que dice Jaime, efectivamente, en algunas redes sociales la polarización está muy presente y en la sociedad chilena uno en general ve que ese debate probablemente no está ahí. El punto es que cuando estamos obligados en esta lógica de la pandemia, lo que nos ha obligado a estar mucho más encerrados, a veces tu único contacto con el mundo pasan a ser o los medios de comunicación a través de donde te informa y ha crecido además la gente que dice que se informa en redes sociales, por ejemplo, y creo que puede ser un problema a propósito de la fuente. Y lo otro es efectivamente la poca capilaridad que tiene la organización ciudadana en general. En Chile nosotros estamos bien lejos en general de tener mayores niveles, por ejemplo, de organización de la ciudadanía, los grupos de referencia, la comunidad, en el barrio, aquellos elementos que permiten, además en el espacio más próximo, construir confianza. O sea, parte importante de los problemas de confianza en Chile tienen que ver, por un lado, con las instituciones, sin duda, pero por otro lado también tienen que ver con la desconfianza interpersonal. Y yo creo que hay un desafío que está como en el chasis, si ustedes quieren, en la base de esto, que también es importante, que tiene que ver no solamente con la información, con las condiciones de funcionamiento del sistema político, que creo que es importante para hacer un diagnóstico adecuado de lo que tenemos. ¿Fabián? Sí, yo quería señalar un par de cosas. Con respecto a regulación, yo creo que es súper importante ver que yo siento que estamos medio, perdonen la expresión, pero medio en pelota. Porque hoy día más del 70% de los chilenos se informa, por ejemplo, por Facebook. Ahí, ese es o sea, a través del teléfono, ve el celular, revisa Facebook y va viendo las noticias del día en base al algoritmo de preferencias, que sus gustos, ¿cierto? Claro. Entonces, obviamente cada persona ve un feed de Facebook muy distinto en base a sus preferencias, pero se informa por ahí. ¿Qué herramientas tenemos nosotros, por ejemplo, para conversar con Facebook, para conversar con WhatsApp, para sentarnos en la mesa y proteger los datos? Yo no sé en qué nivel de discusión estamos ahí, pero ese es un tema que tenemos que abordar profundamente porque estamos sin nada o con muy poco. Y tenemos que conversar con las empresas. No es posible que en el fondo siempre nos estemos regulando por la autorregulación que tienen nuestras propias empresas. Hay discusiones también que son éticas, que son muy relevantes. Yo, por ejemplo, no sé realmente, esto es una discusión que da para largo en realidad, cuando el presidente Trump le cancelan todas las cuentas en Estados Unidos, yo no sé si realmente es la forma. Yo no sé si esa es la forma. Ha hecho un daño increíble ese presidente. Probablemente, el otro día leía que no sé quién señalaba que antes si bien el peor presidente siempre ha sido como Nixon de Estados Unidos, el que iba a ser ahora era Trump. Pero creo que nos falta mucha regulación y es importante que nos metamos en esos temas. Y en relación a lo último que señalaban, creo que parte importante, ministro, de señalar que este uso de la desinformación no es solamente de un lado, sino que es de todos los lados. Yo creo que eso es justo y es bueno decirlo, porque hay una utilización. Se ha encontrado en esta información que es bien emocional, porque la desinformación te pega en el estómago, te dice, oye, yo creo profundamente en esto, ni siquiera lo cuestiono. Entonces, es de ambos lados. Y yo creo que para comenzar a generar cambios, hay que partir en los debates públicos como esta instancia, que yo creo que es genial, y empezar a decir, esto pasa en los dos lados. Pasa en la izquierda, pasa en la derecha, pasa en el centro. Hay mucha desinformación en todas partes y tenemos que cortarla. Y ahí, por ejemplo, ¿qué rol estamos jugando? Por ejemplo, para ir a hablar con los partidos políticos, con los presidentes de los partidos políticos, con diferentes que en Twitter, por ejemplo, y Twitter igual es un medio bien pequeño, pero genera agenda. No, o sea, genera titulares. Genera mucha si me agenda. permite, Fabián, yo, lamentablemente, y esto es una apreciación media personal, y perdón que la diga, digamos, porque no es mi rol, pero uno ve que hay políticos que gobiernan por Twitter. Sí. O sea, que están haciendo su agenda, legislan por Twitter. O sea, el caso de un senador que quiso poner una indicación, si mal no recuerdo, creo que para el retiro del primer 10%. Así es. Quiso poner una indicación. Fue tal las amenazas que tuvo acá, donde se te publica tu dirección, tu casa, que no sé qué, todo el cuento, y la funa, que retiró las indicaciones. O sea, si eso no es una amenaza al ejercicio democrático. Ahí quisiera decir un segundito, Jaime, a propósito de los temas regulatorios. Yo creo que uno tiene que mirar esto como una especie de ecosistema, ¿no? En un ámbito,
está el tema de el tratamiento de datos personales, ¿no? Y la amenaza que eso significa. Lo que hemos visto en redes sociales a propósito de la publicación de la dirección, el número, los nombres de los hijos, etcétera, de personas. Eso no puede ocurrir en un sistema democrático y uno tiene que tener legislaciones más robustas en materia de protección de datos personales que nosotros no tenemos en rigor. La ley que tenemos es del año 99, exacto, es una ley antigua que no se hace cargo además del cambio de la tecnología, además de tener una mirada más de garantía de derechos y hace que, por ejemplo, entre otras cosas, una plataforma pueda cambiar los términos y condiciones de un contrato y no pasa nada, digamos. Yo creo que eso puede pasar efectivamente en Chile, yo creo que hay una mirada ahí. Y lo otro tiene que ver con los límites de la libertad de expresión, por eso digo ecosistema, límites de la libertad de expresión, hasta dónde es posible y cómo vamos a identificar o cuáles son los elementos que nosotros podemos generar para identificar que efectivamente haya una cancelación del debate o un límite al debate cuando lo que hay es una incitación al odio o a la eventualmente comisión de delitos, lo vimos la semana pasada. ¿Dónde está el límite ahí? ¿Hay una regulación adecuada? ¿No hay una regulación adecuada? ¿Qué es lo que sucede? Eso es materia regulatoria, pero yo creo que eso no reemplaza, por supuesto, el desafío más grande que tenemos, que es que para mejorar el debate público, para mejorar la existencia de información, la confianza en la información que entrega la autoridad, en el caso de lo que nos toca a nosotros el Consejo, la información pública, se requiere necesariamente que haya mayor confianza en las instituciones también, que esto en el fondo efectivamente sea parte del acuerdo político, porque si no lo que hacemos es alimentar finalmente no solamente los discursos de la extrema izquierda o la extrema derecha, sino que finalmente todo actor vociferante, que en la práctica lo único que tiene es un interés que es muy distinto al bien común, y eso es obviamente un problema para la democracia. No, yo quería agregar que tiene razón Fabián. Yo no quise decir que esto está como solo puesto en un grupo. Ahora, obviamente, a mí lamentablemente me toca ver sistemáticamente que hay un grupo radical de ultraizquierda que lo hace siempre. Pero cuando era diputado me tocó también sufrir a los grupos radicales de ultraderecha, digamos. O sea, que hacían también esa misma lógica de fake news, inventando en cosas que dañan la honra, que involucran a la familia, etcétera. Lamentablemente, a mí me tocó vivir que personas después del estallido, digamos, se organizaron por Facebook para ir a hacer una protesta al colegio de mis hijos. O sea, de eso estamos hablando, digamos. Ahí tuvieron que cancelar el colegio ese día del colegio. Estamos hablando de cuestiones que son realmente demenciales. Y hay algunos que lo justifican. Si ese es el problema también de la democracia, porque hay algunos que dicen el otro, que es diferente, que piensa distinto, vale menos. Y como vale menos, entonces le puedo hacer estas cosas, porque en el fondo se lo merece. Esa es la lógica ultra que hay que separar completamente porque está fuera de la lógica democrática en donde necesitamos convivir. De eso se trata la política. La política se trata de convivir en nuestras diferencias y no solo tolerar nuestras diferencias, sino que es enriquecernos en nuestras diferencias. Una segunda cosa, en la pandemia hemos pasado mucho más tiempo conectados, pero particularmente los adolescentes han pasado muchísimo más tiempo conectados y ha aumentado la violencia digital, que tiene un sesgo, además, tiene un sesgo de género y tiene un sesgo hacia las minorías sexuales. Entonces, ese también es un tema que uno necesita empujar mucho más fuertemente a nosotros como ministerio, especialmente esto nos importa. Yo además antes, en mi época parlamentaria, digamos, presenté un proyecto sobre ciberacoso para los colegios, está a punto de ser aprobado en el Senado, que es una cuestión educativa también, pero tiene que ser más allá. Ahora, la solución no solamente puede ser como el ámbito penal, ¿no? Sino que también tiene que haber una culturización en que a veces los que somos más adultos nos equivocamos en algo, que le decimos a los más jóvenes que estar en Internet es distinto que estar en la vida real. Como que fueran mundos distintos. Entonces, si son mundos distintos, se pueden comportar distintos allá que acá. Sin embargo, no es así. Ellos forman su propia identidad, su propia personalidad en un continuo entre offline y lo online. Entonces, hay gente que, claro, online son unos monstruos. Y tú no los conoces en persona y son buena onda. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede transformar una persona acá versus allá? Esa también lógica yo creo que hay que adherirla mucho más. Y la última cosa, tienen toda la razón en el tema está como de, por ejemplo, para las vacunas. ¿Cómo se hace? Y se hace a través de movilizadores, de personas que le generen confianza a distintos grupos. Entonces, lamentablemente eso no es solamente una autoridad. Claro, tienen que ser las autoridades, tienen que dar ciertos ejemplos y otros, pero no es solamente ello. Entonces ahí sí necesitas volcarte hacia las redes en el sentido positivo, que es esos grupos en donde las personas confían y dicen ya, ok, esa información es certera, está validada, le creo. La ciencia antes, hace un tiempo atrás, estaba como disminuida. Y creo que una de las cosas buenas que puede salir después de la pandemia es que la ciencia va a volver a ser revalorizada. Y como la ciencia hace un trabajo de verdad en el sentido de lo verdadero, es muy potente que eso vuelva a emerger, digamos, post-pandemia.
Se nos va el tiempo, pero les quiero entregar un minuto a cada uno para que expongan, no sé, alguna conclusión o desafíos que tengamos en esta materia. Nosotros, como medio de comunicación tradicional, estamos fiscalizados. Si nos equivocamos, nos sancionan. Facebook, Twitter se la llevan pelada. Eso es algo que a lo mejor también deberíamos conversar algún día, que ni siquiera pagan impuestos en Chile. Así que bueno, pero les regalo ese minuto. Gloria. No, simplemente agradecer la participación de todos, particularmente a Mega Plus. Yo creo que promover este tipo de debates solo contribuye al fortalecimiento democrático y creo que esto no es una tarea ni de una institución como el Consejo, que en el fondo se dedica a los temas de acceso a la información y en alguna medida protección de datos personales, no solo del PNUD, no solo del gobierno, no solo de las organizaciones de la sociedad civil, ni de los medios de comunicación. Esta tarea es conjunta. No hay en el mundo una experiencia que nos pueda decir cómo combatimos hoy en día este fenómeno. Básicamente es una responsabilidad de todos y particularmente yo creo que el llamado fundamental a la ciudadanía. No hay que comprarse ni creer todas las cosas que uno ve. El doble chequeo a veces es muy importante para combatir la desinformación de manera adecuada, combatir las noticias falsas de manera adecuada, particularmente en un año como este, donde vamos a tener una de las políticas públicas más relevantes, que es básicamente la vacunación y el efecto que esto puede tener, y luego donde vamos a enfrentar 7 procesos electorales, cada uno con su particularidad. Creo que es importante que seamos responsables como ciudadanos y las instituciones seamos responsables también para poder contribuir a combatir este fenómeno de manera adecuada. Marcela. Sí, muy en línea con eso, agradecer la invitación de Mega Plus, del Consejo para Transparencia, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos muy comprometidos con este tema, los invito nuevamente a visitar notecreastodo.cl, ayudarnos. Nosotros hemos querido poner el foco en los individuos, en las personas también, en los ciudadanos comunes y corrientes para pedir que lean lo que comparten, se aseguren de verificar de dónde viene la información, que hay una fuente creíble, que chequeen lo que están difundiendo antes de difundir. Y creo, además, nosotros estamos convencidos de que hay que seguir trabajando con las instituciones del Estado para ser más proactivos respecto de cómo enfrentamos estos temas. Creo que acá el desafío de lo que viene en la vacunación es un desafío colectivo, que todos debemos colaborar y contribuir para frenar, digamos, la desinformación, y para eso es muy relevante que la sociedad civil, que los actores sociales, que los medios de comunicación apoyen, acompañen a las instituciones del Estado y que los actores políticos, creo que ahí los partidos necesitan mejorar de manera muy significativa los estándares éticos y la autorregulación. En todo ámbito de cosas, desde no llevar candidatos que tengan problemas de corrupción o que hayan sido acusados de violencia de género, violencia doméstica, pero también sancionar a quienes difunden información errónea. Yo creo que ahí los partidos tienen que ser más proactivos y tener un nivel de regulación, el Congreso y los partidos políticos respecto de sus propios integrantes. Felipe. Perdón, Fabián, disculpa. Yo creo que uno de los grandes temas en esto, y como para ir cerrando, es que pienso que nunca vamos a terminar el problema de la desinformación si no realmente atacamos el problema grande. El problema grande es la crisis de nuestra democracia, insisto con eso. Hay una crisis muy grande que no estamos abordando, que tiene que ver mucho con lo que pasó el 18 de octubre, y resolver eso va a ayudar a resolver esto otro, porque entrega mayor legitimidad a los actores políticos, a las instituciones en general, los 3 poderes del Estado, a los medios. Eso es muy importante y un proceso largo. Lo segundo, con 2 cosas críticas. Vacunación, yo creo que es importante que actuemos todos en conjunto para esto, para poder dotar algo de confianza a este proceso, más voz, ojalá fomentar la ciencia, un ministerio que ha bajado sus recursos, su presupuesto, es importante, por ejemplo, elevar eso en razón de lo que decía el ministro. Tercer mensaje al CERVEL. Tenemos una elección brutal, lo que es lo que se viene ahora, con una gran cantidad de candidatos. ¿Qué información disponible tenemos sobre eso? ¿Dónde están los programas? ¿En qué página lo veo? Ese acceso es una para votar libre e informadamente y no caer en desinformación sobre un candidato. Yo al menos necesito una plataforma donde poder ver y buscar esa información. Hoy ya no está. Entonces, ¿cómo le hablamos a la ciudadanía para que vote sobre gobernadores, concejales, alcaldes y constituyentes cuando eso no existe? Ahí hay un punto, yo creo, ministro, que hay que atacarlo ya, porque la sociedad necesita información, urgente. Eso, y también me sumo a todo el llamado, yo creo que ojalá no compartir enseguida, demorarse un poquito más, rechequear, confiar en los fact-checkers, que hoy día estamos tratando también de ayudar
en esa línea. ¿Cómo accede al fact-check? www.factcheck.cl, fastcheck.cl. Nosotros siempre estamos constantemente verificando un montón de desinformación. Buenísimo. Oye, yo al tiro contestar una cosa de Fabián. Su minuto, ministro. www.chileconstituyente.cl. Es la página que lanzamos nosotros el día lunes, que me tocó a mí el coordinar esos esfuerzos con distintas organizaciones, además, entre las cuales también estamos llegando a un convenio con Gloria. Estamos con el Consejo, no conmigo. Bueno, es verdad, sí, con el Consejo. Con la Biblioteca del Congreso Nacional, con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, tenemos que hablar de Chile, con unas instituciones extranjeras como el Constitute Project, que te permite comparar constituciones, y va a haber un espacio, un apartado, lo hicimos con el CERVEL, para que estén todos los candidatos, y los candidatos van a poder subir información. A nosotros nos interesa que haya, proteger ese proceso constituyente. ¿Por qué? Sabemos que hay algunos que lo quieren atacar y quieren boicotearlo, eso está claro. Pero nosotros queremos protegerlo porque es el camino que los chilenos decidieron democráticamente para resolver nuestras diferencias políticas, sociales y económicas. Y eso es lo que necesitamos. Yo creo que tiene razón Fabián cuando dice, ¿cómo combatimos las fake news? Las combatimos también viendo el problema mayor. Y el problema mayor es volver a encontrarnos. Es generar un pacto social cuya una de sus partes esenciales es esa nueva constitución, pero es una nueva forma de convivencia. Y es imposible llegar a eso o a fortalecer nuestra democracia sin verdadero diálogo y sin verdadera paz social. Así que eso también creo que es un deber moral para todos aquellos que creemos en la democracia como el camino que protege mejor la dignidad de las personas. Bueno, de esta manera terminamos este seminario virtual Fake News en redes sociales, defensa de la democracia. Este tema es más allá de la fake news, hablamos. La verdad es que es muy interesante y nos podría haber durado otra hora más, pero siempre el tiempo vamos a hacer una es siguiente escaso, conversación. pero podemos hacer más adelante seguir ahondando en estos temas. Gloria de la Fuente, Marcela Ríos, Fabián Padilla y el ministro Jaime Belelo, un millón de gracias por esta instancia. Y a usted también, pues muchísimas gracias. Ya viene Mega Noticias actualizadas.